Que el Señor les bendiga y bueno, acá estamos en el día 3 de estos 21 días de ayuno y oración. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la libertad de la maldición del pecado sexual, de los pecados sexuales. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20 dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un acto contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto es en la versión Nueva Traducción Viviente. Y según 1 Corintios 6, 18 al 20, la inmoralidad sexual es el único pecado que podemos cometer contra nosotros mismos. Todos los demás se cometen contra Dios o contra el prójimo, pero este es además un pecado contra nuestro propio ser. Ahora, cuando hablamos de pecados sexuales, de ataduras sexuales, ¿de qué estamos hablando específicamente? Por ejemplo, hablamos de ataduras con respecto a pensamientos inmorales. Hablamos de ataduras con respecto a hábitos impuros, como por ejemplo la masturbación, el consumo de pornografía. Estamos hablando de ataduras también a una vida sexual desordenada. ¿Qué significa? El sexo fuera del matrimonio y diferentes desviaciones en cuanto a los actos sexuales. Cosas que están fuera del plan de Dios, que están fuera del orden divino, que atentan, ¿sí?, contra la santidad de Dios y contra el plan y el propósito de Dios para el hombre. Y hablamos también de ataduras, ¿sí?, a perversiones sexuales, como por ejemplo sexo con animales, pedofilia y diversos géneros de perversión sexual, ¿no? Y también hablamos de ataduras con respecto también a la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Y bueno, son esos pensamientos excesivos en cuanto a lo concerniente a lo sexual. Ese deseo constante de tener sexo. Si ves una persona y miras a esa persona con una mirada lasciva, bueno, y diferentes cosas que llevan a vivir una vida lujuriosa, ¿sí? Entonces, esto también forma parte de un desorden sexual y esto también parte de las ataduras sexuales que muchas veces las personas tienen. Ahora, uno puede decir, bueno, pero esto a mí ¿en qué me puede perjudicar? Que esto trae consecuencias. El pecado sexual, estamos hablando de las maldiciones, de los diferentes tipos de maldiciones, y el pecado sexual también es una consecuencia negativa para la vida del hombre, que trae consecuencias, que trae ataduras, que trae maldiciones en la vida y en el entorno de la persona que está practicando este pecado sexual. Y algunas de las consecuencias, bueno, por ejemplo, como dice en 1 Corintios 6, 19, se profana el templo de Dios. ¿Qué significa? La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es decir, que es el lugar hoy en la actualidad donde Dios ha decidido habitar. Hoy no habita el Señor en templos hechos por manos de hombre, hoy habita en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. ¿Sí? Y esto ¿qué nos dice? Que nuestro cuerpo tiene que estar consagrado al Señor. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos tiene que estar consagrado al Señor. Bueno, muchas veces también otra de las consecuencias de este pecado sexual es que establece una atadura en el alma. Ahí en 1 Corintios 6:16 dice que cuando la persona comete un acto de pecado sexual, se está uniendo, ¿sí? Se hace uno con ese pecado, se hace uno también con la persona que está cometiendo ese pecado sexual. Es decir, que se generan ataduras espirituales y almáticas que generan también efectos negativos aún en el cuerpo
de la persona, en la vida de la persona, en los pensamientos. Bueno, entonces dice que un enlace está establecido, aunque el pecado es perdonado en Cristo, no lo olvidaremos en esta vida. Muchas veces, ¿sí?, cometer estos pecados sexuales, aunque el Señor nos limpia y nos purifica, pero luego nos cuesta sacar de nuestra mente esas cosas que nosotros hicimos en nuestro pasado. Es un proceso que uno tiene que llevar adelante por medio de la sanidad interior y por medio de la liberación espiritual. Otra de las consecuencias, la defragmentación del alma. ¿Sí? Al hacerse uno con la persona, con otra persona, usted va entregando algo que ya no puede recuperar, lo cual produce un vacío en la persona imposible de explicar. Cuantas más relaciones sexuales fuera del matrimonio tenga, más vacío se sentirá. ¿Sí? Otra también consecuencia del pecado sexual es la perversión sexual en los hijos. Al dar la entrada a espíritus malignos, estos toman el control también de nuestros hijos. ¿Qué significa? Que lo que yo hago no solo me afecta a mí, sino que también afectan a mis descendientes. Como hablamos en el primer día, ¿sí?, de liberación de maldiciones, las maldiciones que son transmitidas por nuestras familias mediante hábitos, costumbres y prácticas. Bueno, el pecado sexual también es una puerta de entrada para que los demonios entren y afecten a nuestra descendencia. Ahora, ¿cómo ser libre de las maldiciones sexuales? Bueno, en primer lugar, arrepintiéndonos, pidiendo perdón por haber ofendido a Dios. También es necesario pedir perdón si hay alguna persona a quien hayamos dañado con ese pecado sexual. Renunciando a toda atadura y maldición que resultó del pecado sexual. También renunciar a los pecados sexuales propios y de los cuales he sido víctima, ya sea por abuso o incesto. Muchas veces en los pecados sexuales que la persona comete es como producto de que inicialmente la persona fue víctima de algún abuso sexual, y eso ha abierto puertas a que la persona inicie en prácticas sexuales que atentan contra la vida de Dios, contra la santidad de Dios, y que también provocan una autodestrucción en el cuerpo de la persona. Así que hoy es el día que Dios ha determinado para que vos puedas ser libre de estas ataduras sexuales. Sea como se llame esa práctica, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, diversas prácticas que usted haya realizado, que esté practicando en el presente o que hayas realizado en el pasado, Dios quiere hacerte libre de esas ataduras, de esos malos recuerdos, para que tengas una mente limpia, para que tengas un corazón limpio, para que tu espíritu esté total y completamente rendido a la voluntad, a la santidad y al propósito de Dios. ¿Qué te parece si oramos juntos para hacer esta oración de renuncia y para permitir que el Espíritu Santo traiga libertad sobre nuestras vidas? ¿Estás listo? Oremos. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido perdones por haberte ofendido con mi vida sexual. Gracias porque ya lo has hecho. También te pido que me ayudes a perdonarme a mí mismo por las malas decisiones al respecto. En el nombre de Jesús, rompo toda ligadura que me ate a pasadas parejas sexuales. Rompo también toda maldición que traje sobre mi vida por pecados sexuales o por el abuso. Señor, me declaro libre, pues la sangre de Jesucristo me ha comprado y me ha redimido de toda maldición. Reprendo y echo fuera de mi vida y de mi genealogía todo espíritu inmundo de perversión, de abuso, de incesto, de fornicación y de adulterio. A partir de hoy prometo honrarte con mi vida sexual y vivirla a pleno de acuerdo a tus diseños. Mis hijos llegarán puros al matrimonio y nunca ningún tipo de perversión será asociada con mi apellido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero felicitarte si hiciste esta oración. También decirte
que estamos orando por estos 21 días de ayuno de oración para que esas cadenas se rompan, que puedas experimentar el poder liberador de Dios en tu vida, y queremos animarte a que nos sigas acompañando durante estos 21 días de devocionales de libertad de las maldiciones. Que el Señor te bendiga mucho.